Tengo cerca de 40 y tantos años y tengo 2 hijas gemelas. En mis 20 años me senté frente a un ordenador, con la intención de confesar un asunto secreto a mi tía. Mi padre es un gemelo idéntico, convirtiéndose en el hermano menor por una diferencia de 1 minuto al nacer. Él dirigía un negocio, pero no pudo resistir la crisis económica de finales de los 90, y acabó declarándose en bancarrota. Tengo una hermana mayor, 5 años mayor que yo, que se casó en sus 20 años y ha estado viviendo esa vida. Debido a la bancarrota de mi padre, como estudiante de primer año de universidad, quise compartir las dificultades de mi padre. Así que hice varios trabajos a tiempo parcial después de mis clases. Mi padre tuvo que vender nuestra casa para pagar deuda, y comenzó a trabajar desde el amanecer en una pequeña fábrica. Por esta época, mi madre tuvo que bajar a su ciudad natal porque mi abuelo materno, que era agricultor en el campo, había caído enfermo. En aquel entonces no había un sistema como el de hoy en día, donde podrías contratar a un cuidador si tus padres estaban enfermos. Si tus padres estaban enfermos, uno de los hijos tenía que cuidar de ellos. Siendo hija única, mi madre decidió bajar para cuidar de mi abuelo, preparando sus comidas y ayudando con el trabajo de la granja. Nos mudamos a una vieja villa y llevándonos solo lo esencial, ya que el depósito que mi padre había dejado era tan mínimo que no podíamos permitirnos una casa limpia. Mudarnos de una casa de estilo occidental de 2 pisos a una antigua. Fue difícil adaptarse al principio. Cuando a mi padre le iba bien, familiares y conocidos visitaban a menudo nuestra casa. Pedían a mi padre que ayudara a encontrar trabajos para sus hijos, o que les prestara dinero con descaro. Mi padre concedía estos favores a sus conocidos. Sin embargo, más de la mitad de estos familiares nunca devolvieron el dinero. Mi padre, siendo empresario, debió ser consciente de sus intenciones. Iban tras su dinero. Pero mi padre lo tomaba a risa generosamente, diciendo: es correcto cuidar de los cercanos a mí ya que tengo suficiente. Pero nosotros no éramos conscientes. Inconscientes de que mi padre también estaba en mucha deuda. A medida que se difundía la noticia del fracaso empresarial de mi padre, los familiares y conocidos que solían frecuentar nuestra casa comenzaron a evitar el contacto con mi padre. Mi padre se sorprendió aún más por este comportamiento. El hermano gemelo de mi padre, mi tío, tenía un trabajo estable, pero se convirtió en una estrella en el cielo, debido a un accidente de coche camino a casa desde una cena de empresa hace 5 años. Mi tío se casó el mismo año que mi padre, y las 2 parejas vivían solas. Mi tío había heredado una enfermedad severa de mi abuelo, y tenía que tomar medicación de por vida. Influenciados por la medicación, decidieron no tener hijos. Mi tía es una persona muy diligente, aunque el salario de mi tío abuelo era más que suficiente para vivir. Encontraba que quedarse en casa era una pérdida de tiempo, así que tomó un trabajo en un restaurante local. La gente se preguntaba por qué, ya que no tenían hijos, ¿a dónde iría el dinero? Pero mi tía abuela siempre fue una trabajadora nata por naturaleza. Cuando era pequeño, ella me tomaba de la mano para llevarme al supermercado más grande del barrio, donde me compraba generosamente los juguetes y bocadillos que mi madre nunca me conseguiría. Mi mamá raramente me compraba los dulces o juguetes que pedía, preocupada de que pudiera malcriarme, lo cual hería mis jóvenes sentimientos. Pero mi tía abuela, hermosa no solo en apariencia, sino también en corazón, siempre se tomaba el tiempo para jugar conmigo cuando la visitaba. A veces deseaba, en mi mente infantil, que ella fuera mi madre. Después de que mi padre cerrara su negocio, nos mudamos cerca del lugar de mi tía abuela. Ella vivía en un apartamento recién construido, y nuestro nuevo hogar estaba a solo 5 minutos a pie del suyo, con mis abuelos ya fallecidos. Ella era nuestro único contacto familiar que quedaba. El día de la mudanza vino a ayudarnos a desempacar y a instalarnos, a pesar de que su esposo había fallecido, lo que significaba que ya no tenía que mantener contacto con sus suegros. Aún así, se esforzaba por apoyar a la familia de su cuñado a través de sus problemas. Dijo que lo menos que podía hacer como cuñada era preparar platos diarios para ellos, así que traía guarniciones frescas todas las tardes. Mi tía abuela siempre fue conocida por sus habilidades culinarias. Incluso mi padre, que había perdido el apetito y nunca se preocupaba por las tareas del hogar antes, se conmovió con su cocina sincera. Empezó a cocinar arroz todos los días, y ella continuaba trayendo nuevos platos a nuestra casa. Un día,
después de volver a casa. Sintiéndome inusualmente cansado de las clases de la tarde, me fui a la cama sin cenar. Más tarde, necesitando usar el baño, escuché la voz de mi padre. Desde el dormitorio principal. Estoy tan agradecido. Hemos estado comiendo bien todos los días, dijo la voz de mi tía abuela. Acercándome a la puerta del dormitorio, ligeramente abierta, y a mi papá y a mi tía abuela, acostados uno al lado del otro. Mi esposa contesta las llamadas, pero ha cambiado completamente. Dice que quiere vivir en casa de sus padres, dijo mi padre. Oh, ¿cómo puede hacer eso mi cuñada? La familia debería permanecer unida en los momentos difíciles, compartían una conversación cálida. Es tan agradable vivir cerca el uno del otro. Vendré de nuevo mañana, mantén el ánimo al salir mi tía abuela de la habitación y verme. Sus ojos se abrieron de par en par con shock. ¿Por qué sales de esa habitación?, le pregunté. Oh, solo estaba sentada porque me dolían las piernas de cocinar. Respondió, con los labios temblorosos. Estaba profundamente decepcionado por alguien. A quien siempre había querido, mi tía. Ella tomó mi mano en silencio, sugiriendo que saliéramos un momento. ¿Escuchaste todo lo que estábamos hablando, verdad?, comenzó ella. Cuando la presioné sobre su relación con mi padre. Ella confesó, no ha sido mucho tiempo. Me he sentido muy sola. Resultó que se había enamorado del hermano gemelo de mi padre, mi tío. La idea de que mi padre y la esposa de su hermano pudieran tener tal relación estaba más allá de mi comprensión. Tartamudeando, ella suplicó, por favor, es un secreto de tu madre. No vendré más, te lo ruego. ¿Qué obtendré si guardo tu secreto?, pregunté. Le dejaré algunas guarniciones caseras en tu puerta, prometió. Parece que su cercanía comenzó compartiendo y apreciando esas comidas caseras. Ella reveló que su relación se profundizó significativamente una noche. Después de que llegué tarde a casa del trabajo. Creciendo bajo el amor estricto de mi madre. Siempre me ha resultado difícil acercarme a las mujeres. Mi tía, sin embargo, siempre fue amable y alegre, no solo conmigo, sino con todos en la familia. Había pensado que querría terminar con alguien como ella. Pero aprender sobre su aventura con mi padre me dio un dolor de cabeza. Al día siguiente, después de terminar mis clases y trabajo, me encontré con ella mientras compraba algunas bebidas. Me saludó calurosamente, sugiriendo, tomemos estas en mi casa. A pesar de mi reticencia, la seguí. Has estado pasando por un momento difícil, Tony. Tu padre es un hombre fuerte, se recuperará, me consoló. Luego me sorprendió con una caja de su dormitorio. ¿Recuerdas estos? Tus juguetes favoritos de cuando solías jugar en nuestra casa. Y este mosaico que hicimos juntos. Su amabilidad me abrumó y terminé pasando la noche con ella. Ella me aceptó suavemente, comentando sobre mi buena salud. Eres fuerte como tu padre. Con el tiempo seguí visitando a mi tía, guardando el secreto de su aventura. Con mi padre para mí mismo. Años después, estoy criando a una hija que está en la escuela secundaria. Mi padre logró reconstruir su vida, no a su antigua gloria, pero lo suficiente para reiniciar su negocio e invertir en algunas tierras. Irónicamente, la gente comenzó a acudir a él nuevamente, aunque se ha vuelto cauteloso de confiar en otros. En gratitud por su apoyo durante nuestros momentos más difíciles, le compró a mi tía un pequeño edificio donde ahora dirige una tienda de jarabes caseros. Hizo jarabes como favores para mi boda, y cuando mi esposa estuvo enferma, cuidó de nuestros hijos. Ellos disfrutan más de su compañía que de la de su abuela. Siempre que se siente sola me llama. A pesar de repetir las mismas historias, escucho felizmente, todo gracias a la calidez que siempre me ha mostrado.